La comprensión lectora es quizás uno de los problemas más evidentes en el aula de clases. El hábito de la lectura es una competencia que pocas personas desarrollan o mantienen con el fin de conocer y viajar a través del maravilloso mundo de la imaginación. Es por esto que comprender va más allá de leer. Es el proceso mental mediante el cual se asimila lo leído, se razona, se piensa y se otorga un significado. A continuación, les voy a presentar 5 consejos que le permitirá a usted a comprender de mejor manera un texto. Primero, debes tener una visión general de lo que vas a leer. Es decir, cuando tengas que leer un libro, no vayas directamente a leer de principio a fin, sino que primero mira cómo está organizado, la portada, la biografía, cuántos capítulos tiene, títulos, subtítulos, tabla de contenido. No tardarás más de 30 minutos. Segundo, imagina. Mientras estás leyendo, imagina los personajes, los lugares, el tiempo y los hechos. Esto te ayudará a tener más claro el contenido como tal. Tercero, pregunta. Es importante que cuestiones el texto de acuerdo a tus experiencias, conocimientos y entorno. Para ello, puedes ayudarte de las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Cuarto, identifica. Algunas partes de la lectura tienen algunas pistas internas. En su mayoría son palabras que le dan cohesión al texto y se denomina marcadores textuales. Estas ayudarán a comprender mejor al autor. Por ejemplo, si está comparando, describiendo, relacionando causa-efecto o si se trata de una secuencia de eventos. Quinto, recuerda, memorizar no es igual que comprender. Comprender, es decir, debes tener una actitud frente a ellos muy activa. Explorar, imaginar, hacerte preguntas, reflexionar, compartir significados y hacer un juicio sobre el texto leído, ya que solo de esa manera podrás construir conocimientos significativos. Propuesta metodológica para fortalecer la comprensión lectora. Presentación de los objetivos. El docente explicará los objetivos que van a trabajarse en la unidad y expondrá las actividades que se van a plantear para desarrollarlos. Además, va a establecer relación con otros contenidos anteriormente aprendidos. También va a darle confianza al estudiante de que tales objetivos pueden lograrse si se presta la debida atención, se esfuerza y se apoya en los conocimientos previos durante la resolución de actividades. Además, el docente debe inspirar en los estudiantes un sentimiento de confianza en sí mismo. Evaluación de los conocimientos. Antes de empezar con las actividades, el docente preguntará a los estudiantes sobre algunos aspectos de su vida cotidiana, de su conducta habitual, relacionados con los objetivos vinculados a la unidad. El docente podrá plantear estas preguntas sobre los objetivos de esta unidad, en los términos que consideren más adecuados
con respecto al grupo de estudiantes con el que está trabajando. Leer el texto. Antes de que los estudiantes inicien la lectura, el profesor comentará que deben de estar atentos y tratar de comprender lo que van a escuchar, porque después se harán preguntas sobre el contenido del texto. Adjunto se ubicó una lectura para que vayan siguiendo los pasos. Responder a las preguntas sobre el contenido del texto. Responder a las preguntas sobre aspectos relacionados con el texto. Estas dos propuestas van a ayudar al estudiante y sobre todo al profesor a confirmar si comprendieron o no el texto. Resumen del texto. Después de responder a las preguntas, se invita a los estudiantes a realizar un resumen de lo que han leído, indicándoles que expliquen con sus palabras el contenido del texto. Resulta muy conveniente realizar esta actividad en grupo, de modo que cada estudiante aporte algo para realizar el resumen entre todos. Cabe destacar que se puede realizar mediante mapas mentales, cuestionarios y dibujos. Ampliar el vocabulario. Anotamos en nuestro diccionario, es decir, en nuestra agenda, las palabras desconocidas. El profesor explicará el significado de cada uno de ellos. Luego, él pedirá a cada estudiante que consulte en el diccionario y se encargarán de poner o de anotar el significado de cada palabra desconocida, tanto para ampliar nuestro vocabulario como para entender el texto. Actividades relacionadas con la comprensión lectora. Se puede proponer otras actividades para el desarrollo de la comprensión lectora que el docente decidirá en función de los objetivos que se planteen, de las características de los estudiantes y de las dificultades que hayan observado. Aplicación de los aprendizajes a otras situaciones. Se trata de averiguar en qué situaciones o lugares se pueden aplicar las conductas que se están trabajando. Con respecto a la lectura, el docente animará a los estudiantes a hacer un uso habitual de la lectura en diversas situaciones a partir del reconocimiento de su importancia. Consolidación, resumen y valoración de los contenidos abordados. El docente repasará las actividades que se han realizado, poniendo énfasis en los procedimientos que hay que seguir para asegurar una buena comprensión del contenido del texto y resaltando la importancia de ello. Pedirá a los estudiantes una valoración sobre la lectura del texto, ayudándose con las siguientes preguntas. ¿Qué les ha parecido este texto? ¿Ha resultado fácil o difícil la lectura? ¿Se ha comprendido completamente el texto? ¿Qué hemos aprendido con este texto? Mediante las respuestas se va a confirmar o se va a detectar si hubo o no comprensión lectora. Y por último tenemos el trabajo personal. Se deben proponer algunas actividades que el estudiante realice individualmente. Por ejemplo, leer el texto de manera silenciosa, realizar un resumen corto, responder por escrito una serie de preguntas sobre el contenido del texto leído, imaginar un título diferente al texto, escribir frases con las palabras señaladas, representar mediante un dibujo el contenido e incluso se puede dramatizar.